Vamos a continuar con el capítulo 22 de Apocalipsis y como siempre comenzamos a leer y luego nos devolvemos a cada versículo. Dice el capítulo 22 versículo 1: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Volvamos al versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Vamos a leer de una vez el siguiente. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces estos dos versículos tienen varias cositas interesantes. Dice que, bueno, primero vayamos ahí. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Entonces, Juan ve un río limpio de agua de vida. Sabemos que el agua nos da vida precisamente. Dice resplandeciente como el cristal, clarito, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el capítulo 21 veíamos la Nueva Jerusalén, en un nuevo cielo y en una nueva tierra, un nuevo universo básicamente, donde decía Juan, y no se vio más el mar. Hoy el mar es 3/4 partes de la tierra básicamente, próximamente será algo mínimo, si es que lo hay. Él dice básicamente no vi el mar. Y dice que la ciudad es grandísima, eran más de 2000 kilómetros cuadrados por un lado y por el otro, y también de alta, es grandísima. Veíamos los cuadros la semana pasada, en la lección anterior. Y no necesariamente tiene que ser como un cubo, porque decía que también tenía esa misma altura. No necesariamente tiene que ser como una caja, puede ser como una pirámide. En la mitad puede estar la mitad más alta, mientras que va bajando así como en niveles o gradas. Y dice, en medio de la calle de la ciudad, esa palabra calle es platea o plateia, que significa un espacio grande, ancho. Entonces no es la callecita de enfrente de la casa donde nosotros vivimos, sino que es la superavenida. En esa superavenida dice que en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Es decir, está la calle y al parecer en la mitad de la calle está el árbol. Entonces en la mitad de la calle está el árbol donde pasa un río. Hagan de cuenta que esto no es piedra, esta es la imagen más cerquita que puedo encontrar. Entonces hagan de cuenta que esta es la calle, la avenida super ancha, donde en la mitad está el río y en la mitad está el árbol de la vida. Hagan de cuenta que hay una islita en la mitad del árbol del río. Entonces está la islita donde está el árbol de la vida, y sus hojas cubren de punta a punta en el ancho del río, que es lo que nos dice el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, en otras palabras, de un lado al otro lado del río, cubren las ramas, se extienden del árbol de la vida, que produce 12 frutos, es decir, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No es que las naciones estén enfermas en esa época, porque en este nuevo cielo, nueva tierra, todo va a estar otra vez limpio y en la perfección. La palabra que básicamente dice sanidad es terapia. Va a ser un efecto terapéutico, va a ser algo que va a mantener
la buena salud, no porque haya enfermedad, sino que va a vitalizar. Ese es el sentido de la palabra griega. La Reina Valera 60, que es la que estamos utilizando, es una buena traducción, pero no es perfecta. Entonces, básicamente lo que dice es, en medio de la avenida principal está el río que brota desde el trono de Dios, y en la mitad está como una islita donde está el árbol de la vida, que saca sus ramas que cubren de lado a lado, y la gente puede tomar de sus frutos, no porque se vaya a morir, sino porque va a tener un efecto terapéutico de vitalización, por así decirlo. Eso es lo que básicamente trata de decir el griego, que en español sonara como que si alguien no toma ese fruto se va a morir, y no es una buena traducción. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Entonces no va a haber más maldición porque va a ser el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén, la nueva población humana pero con cuerpos glorificados que van a estar ahí. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, en esa ciudad, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Entonces ahí la gente, los que viven en la Nueva Jerusalén, ya hablamos en la clase anterior, los que viven en la Nueva Jerusalén van a ser los cristianos justos y los judíos justos. Fuera de la ciudad de la Nueva Jerusalén van a estar las naciones que, por ejemplo, después del rapto, que ya van a haber justos en la gran tribulación, y después por los 1000 años del Señor Jesucristo en la antigua tierra, o sea, en esta de hoy, van a haber justos. Esos justos de las naciones son de los que sean justos, porque no todos van a ser justos, pero los que logren ser justos son los que van a estar afuera de la ciudad. No van a tener el privilegio de vivir dentro de la ciudad, porque los que van a tener ese privilegio son los judíos justos y la iglesia. Que cuando se fueron en el rapto, esos son de la iglesia. Los demás justos, antes de los judíos y después del rapto, en los últimos 1000 años del Señor Jesucristo, repito, esos que lleguen a ser justos van a habitar en la nueva cielo, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, no dentro de los muros de la Nueva Jerusalén, pero por fuera. ¿Ok? ¿Estamos? Para ser bien claros en eso. Y dice que entonces ahí todos le servirán a Él y y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Básicamente Dios va a colocar un sello en sus frentes, es lo que nos está diciendo el texto. No encontré ninguna figurita que nos explicara bien esto, excepto una de Lego. Creo que es la mejor figurita que encontré. Ahí está el Padre, el Hijo y está la gente sirviéndole, y esa es la mejor figurita que encontré. Pues no sé, algo cómico, pero bueno, seguimos porque hay unas caras serias. No, mentiras. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces no necesitamos los astros para que tengamos luz, sino que prácticamente va a haber luz las 24 horas del día, porque eso era lo que nos decía el capítulo 21. No va a haber noche. No va a haber noche. Ahora el 22 lo repite y dice que Dios es el que ilumina y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Se acuerdan que nosotros leíamos en un capítulo anterior de Apocalipsis y decía que el Padre, el que era, el que es y el que ha de venir, el Padre, o sea, sabemos del Señor Jesucristo, que fue, quien es y quien ha de venir por segunda vez? Pero del Padre, pues precisamente aquí está, nosotros vamos a vivir con Él, o Él va a vivir con nosotros, entonces ha de venir. Ahí se cumple esa parte. Y me dijo, hecho está. Entonces habla el Señor Jesucristo, yo soy el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin, que eso en la mentalidad griega significa yo soy todo. Nosotros en la mentalidad del siglo XXI en Colombia o en Latinoamérica significa Él es la A y la Z. No nos dice mucho. En la mentalidad griega significa Él implica todo. Él implica todo. No lo es todo, pero Él implica todo. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Entonces, todos los conceptos están resumidos en Él.
Eso es lo importante en la filosofía griega, cuando dice que Él es el principio del fin, que todos los conceptos, Él se las sabe todas. Nosotros no, Él sí. Y dice que nos va a dar de la fuente del agua de la vida, es decir, nos va a dar vida eterna, en otras palabras. Luego dice el versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Más bien, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la gran ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces volvemos al versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces dice que estas palabras son fieles y verdaderas. Y pues en la época de Juan, cuando él está escribiendo todo eso y está recibiendo estas señales, pues él las está viendo. Todas estas visiones, todos estos sueños, todas estas señales, todas estas experiencias. Y él simplemente nos habla de lo que vio. Pero posteriormente, cuando ese mensaje, recordemos que va a las primeras iglesias, porque este mensaje es para las 7 iglesias, Éfeso hasta la Odisea, entonces ellos comienzan a leer lo que Juan dice, que fue lo que le dijo el Señor Jesucristo. Porque usualmente los otros libros de la Biblia fueron escritos por un autor inspirado por el Espíritu Santo, sin embargo basado en opiniones de cosas que veían. Muchas de las cosas que escribieron eran de cosas que habían visto, excepto los proféticos. Los proféticos son de lo que ha de venir, básicamente. Pero básicamente, por ejemplo, los autores de los evangelios era por lo que habían visto y oído. Este mensaje para Juan es algo por venir. Y los primeros que lo experimentan son las primeras 7 iglesias. Pero cuando les llega el mensaje, eso es en caliente. Por ejemplo, a una de las iglesias Dios les dice, a usted lo voy a perseguir por 10 días. Eso es de una. Y era por venir. Que lo experimentaron. La cosa es que nosotros hoy, 20 siglos después, básicamente 21 siglos después, entonces podemos ver que estas palabras han sido fieles y verdaderas, porque tenemos pruebas en las noticias y en las ciencias de que muchas de esas cosas ya se han cumplido. Entonces,
cuando Juan escribe esto que le he dicho, estas palabras son fieles y verdaderas, bueno, sí, porque Dios me las dijo, punto. Para nosotros en el siglo XXI nos consta con las noticias y las ciencias que gran parte de esos textos eran ciertos porque los hemos visto cumplirse en la realidad. ¿Estamos? Una cosa es decir que estas son verdaderas y ciertas cuando se escribe, otra cosa es cuando toda la ciencia de la historia por 2000 años las corrobora. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Entonces, de hecho en este capítulo encontramos varias voces. Una es la de Juan, cuando dice, y yo Juan no sé qué, no sé qué. Otra es cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el Alfa y la Omega. Pero también encontramos otra voz, que es la de un ángel. Y nosotros hemos visto en todo el libro Apocalipsis que más de un ángel inclusive ha interactuado con Juan, pero ha habido uno que lo llevaba de cierta cosa, cierta cosa, cierta cosa. Y de hecho aquí en este capítulo encontramos una tercera voz, que es la de, básicamente, del ángel diciéndole ciertas cosas. Que fue enviado por el Señor Dios, el Dios de los espíritus de los profetas. Entonces, el ministerio profético tiene dos opciones, básicamente, o dos maneras de desarrollarse. Uno es el que predice el futuro, porque Dios le dice, en el futuro va a suceder esto y esto y esto, avísele al pueblo. El otro carácter, o la otra función de un profeta es de lo que Dios ya ha dicho en el pasado, y que la gente no está cumpliendo. Y él se levanta no como maestro, no como pastor, no como evangelista, no como apóstol, no como misionero, sino más bien casi como un juez, no juzgando, pero que se levanta mirando qué es lo que está sucediendo y comienza a decir, Dios dijo esto y ustedes no lo están cumpliendo. Entonces, una cosa es el profeta que dice las cosas del futuro, otra función del profeta es Dios dijo y no lo estamos cumpliendo. Pilas, o Dios nos cae si no nos componemos, o si nos componemos vamos a evitar juicio. Entonces esas son las dos funciones de los profetas, predecir o de lo que ya fue dicho, llamarle la atención al pueblo, de lo que ya se ha dicho y que la gente no está haciendo. Entonces, y el Señor es el Dios de los profetas, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora dice que las cosas que van a suceder pronto, y recordemos que estamos más o menos aquí, estamos en el año 6015, estamos hablando de eso según los caraítas, según los masones. Según el calendario rabínico estamos en el 5776, pero ellos han quitado a propósito ciertos números, ciertas cantidades de fechas, pero estamos básicamente en el año 6015. El libro de Apocalipsis fue escrito hace 2000 años, pero hace 2000 años la humanidad ya llevaba 4000 años. Entonces aquí está Adán y Eva, hace 6000 años. Hace 4000 años, a partir de nosotros, estaba Abraham. Hace 3000 años estaba el rey David. Hace 2000 años estaba el Señor Jesucristo. Y luego nosotros estamos aquí aproximadamente 6000 años después. Recordemos que esta profecía fue más o menos aquí hace 2000 años, o sea, ya van 4000. Entonces, cuando estas profecías fueron dadas hace 2000 años, ya habían pasado 4000. Es decir, que cuando Juan dice que estas cosas van a suceder pronto, es que ya han pasado 4000, solo quedan 2000 años. Antes de que sea el milenio del Señor, ahí serían 3000 años. Entonces ya han pasado 4000, pues claro, entonces van a suceder pronto, porque quedan 2000 antes del último milenio del Señor. ¿Estamos? Van a suceder pronto porque ya pasó la mayor parte de la historia, cuando esto ya fue escrito. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, obviamente, el Señor va a regresar pronto. Ahora estamos más cerca que nunca, literalmente, verdaderamente. Y dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el libro Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas, en 7 diferentes lugares. Esta es la última, esta es la séptima. Bienaventurado, perdón, esta es la sexta, creo que hay una más. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Y qué significa bienaventurado? Dichoso. Considérense dichosos los que guardan las palabras de la profecía de este libro.
Entonces, si esa es una bendición, si es para estar dichosos, ¿cómo podemos llegar a estar dichosos? Al guardar las palabras de la profecía de este libro. Pero si en las iglesias no enseñan este tema, si los hermanos no leen las escrituras, hay gente que dice, yo no, en las conferencias me dicen, es que a mí me da pánico leer el libro de Apocalipsis. Bueno, ya no, ahora que está en las conferencias me dicen, no, ya lo leo y lo entiendo y suave, no hay rollo. Ya se, como decimos en Colombia, ya se despaniquearon, por así decirlo. Pero para recibir esa dicha de tener este libro, para guardarlo, hay que conocerlo. Pero en las iglesias no lo enseñan casi. Y los hermanos lo leen, se están perdiendo esa dicha. Y con estas conferencias estamos tratando de romper eso. Entonces que ustedes tengan la dicha de leerlo, de entenderlo, de comprenderlo para poder guardarlo. Porque no podemos guardar lo que desconocemos. ¿Estamos? Entonces ahora al conocerlo, ya podemos saber qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere, cómo no lo quiere, qué va a suceder, qué no va a suceder. Y ahí entonces encontramos la dicha al saber. Al saber tenemos la dicha. Cuando no lo conocemos, como no lo sabemos, desconocemos la dicha, no la vamos a tener. Ahora que la conocemos y entendemos, es una dicha. Varios de ustedes lo han dicho. Ahora ya entiendo el libro y me parece súper. Ahí comienza la dicha. Ahora hay que seguir guardando la profecía, las palabras de la profecía. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Juan, en el siglo I, aproximadamente en el año 90, cuando estaba en la isla de Patmos, por haber predicado el Evangelio, entonces lo corrieron para la isla de Patmos, que era como la cárcel de máxima seguridad. Dice, yo soy el que en esas circunstancias oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. En esa época antigua, en las comunidades orientales, inclusive no hasta hace muchos años, no hace muchas décadas atrás, en el Medio Oriente, cuando se trataba de honrar a una persona, o sea, se postraban. Nosotros escasamente hacemos una veña y ya, y medio, ni siquiera es de cuerpo completo, una y medio, ok. No, en esa época se postraban. Entonces es comprensible que Juan se quiera postrar, pero por Dios, ya lo había corregido antes un ángel, a mí no me adore, no se postre ante mí, que yo soy solo un ángel, un consiervo, yo soy otro servidor de Dios, así como vos lo sos, yo no soy Dios. Pero entonces a Juan otra vez como que la cultura se le subió a la cabeza y dice, me postré para orar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Más bien, adora a Dios. Es rarísimo que la Biblia siempre ha dicho no adoren a los ángeles. Pero este Juan, tal vez con todo lo que vio, con todo el privilegio que se sintió, tal vez por eso fue que se postró en la tierra y adoró como era la costumbre en su tierra, en su cultura. Pero como que hay que tener, ¿cómo les dijera esto? Hay que tener conocimiento de la palabra a pesar de la presión social o de la tradición cultural. Uno tiene que pararse en la palabra. O sea, es raro que varias veces se arrolló ante un ángel, o sea, por favor. Y la palabra varias veces dice, no adoren los ángeles. Y él varias veces le dijo, no me adore a mí anteriormente. ¿Se acuerdan que anteriormente lo había dicho en otros capítulos? Como que a veces era testarudo, como nosotros lo somos a veces. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En otras palabras, no cierre los contenidos y lo deje como contenido privado, sellado, que no se le publique a la gente, ¿no? Déjelo abierto para que la gente lo sepa. De hecho, este mensaje es para las 7 iglesias. Y de hecho hemos visto que históricamente el mensaje para las 7 iglesias se aplica en los últimos 2000 años en diferentes 7 secciones de la historia de la humanidad, de la historia de la iglesia en los últimos 2000 años. Sabemos que el Señor Jesucristo, el que estaba en el trono, el Padre, le da un sello, le da un rollo que tiene 7 sellos y que está cerrado y que solamente Él puede abrir. Pero Él lo abre en el libro de Apocalipsis para que nosotros entendamos los tiempos del fin, que es lo que acaba de decir el ángel. Dios le ha mostrado esto a sus siervos para que tengan conocimiento de las cosas que han de suceder pronto, porque por amor Dios nos da a conocer eso para que estemos avisados y preparados.
Es por amor, no es porque quiero juzgar a la humanidad y rajar a la humanidad, es por amor para que se prevengan, para que se despierten, especialmente la iglesia, comenzando con mis hijos, porque somos hijos de Dios, por eso nos da el mensaje. Y le dice a Juan, no cierre las palabras de este libro, no lo vuelva secreto, déjalo abierto, mande las cartas a estas 7 iglesias y gracias a Dios hasta nosotros nos han llegado hoy en día. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces ya habla en tiempo presente el ángel. No se acerca al futuro, no se acerca al pasado, presente. El que escuche estas palabras, el que conozca a Dios, o el que no conozca, o el que no haya escuchado estas palabras, es su decisión qué va a hacer con su vida. Si quiere seguir andando en su manera, hágalo. O si se quiere agarrar del Dios de estas profecías, agárrese. Siga haciendo lo malo o siga haciendo lo bueno, pero decídase. Y cada uno va a recibir su parte. El ángel lo que está diciendo es, aquí a nadie se le va a forzar a nada. Estas son las palabras de Dios, pero esto es decisión personal de cada uno, qué es lo que va a hacer con su vida. Si es injusto, hágalo. ¿No quiere reconocer a Dios? Bienvenido. Siga haciéndolo. Si es justo y quiere acercarse a Dios, bienvenido, hágale, es su decisión. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. En el Nuevo Testamento encontramos que van a haber premios para los hijos de Dios. De hecho, en el griego es específico cuando se refiere a una corona cuando es heredada, a una corona de alcanzar un premio, un galardón o diadema. Entonces la Biblia nos dice varias veces que vamos a recibir cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras obras, inclusive como hijos de Dios. Los injustos van a recibir por su injusticia el lago de fuego, pero aún de los santos parece que vamos a recibir cada uno de nosotros ciertos premios. Quizá por el número de almas, quién sabe, o qué hayamos hecho para el Señor, no sé, Él sabrá qué hacer, pero vamos a recibir nuestros galardones. Entonces aquí yo vengo pronto y mi galardón, mis premios conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin, el primero y el último, es decir, el que yo abarco todas las cosas. Yo abarco todas las cosas, yo me las sé todas, por lo tanto Él es lo máximo. Que en la expresión, que en la filosofía griega eso significa algo muy importante. Bienaventurados, o sea, dichosos, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces recordemos que no es por nuestras propias obras que somos salvos, no es por nuestras obras, pero aquí dice, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. En otras palabras, el que nos justifica originalmente es Jesús. Y nos lava con su sangre y somos justificados y somos perdonados. Pero luego es una labor diaria nuestra de mantener nuestras ropas limpias. Y que cuando las regamos tenemos que venir delante de Dios y entonces pedir perdón. Entonces el que pide perdón alcanza misericordia, haya gracia, haya favor. El que no, ahí se le va acumulando hasta que lo perdemos básicamente. Hay gente que no cree en perder la salvación. Yo opino diferente. El libro de Apocalipsis es base precisamente para explicar eso. En las iglesias, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, a cada iglesia le dice al final, al que venciere, porque unos no van a vencer de los que están ahí. De los que están ahí, unos no van a vencer, otros sí. Entonces, al que venciere, esto y esto y esto de premio le voy a dar. Los demás, pues ya sabemos que están condenados. Entonces sí hay unos que no van a vencer basados precisamente en el libro de Apocalipsis, uno ve eso. Entonces, dichosos los que lavan sus ropas, básicamente lo que está diciendo es dichosos los que tratan de mantener sus ropas limpias, no porque se hacen limpios a sí mismos, sino que el Señor Jesucristo los hace limpios, pero ellos están haciendo su labor, su parte de tratar de mantenerse limpios en un mundo impuro. Entonces habla de la labor de cada uno a diario. Y entonces en esa lucha diaria llegaremos hasta el fin y alcanzaremos nuestra corona de gloria. Hay que lucharla hasta el fin. Hay que hacer nuestro esfuerzo. El Señor nos justifica, pero nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo a diario de dar su medida. Entonces, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, al ser lavados por la sangre del Señor Jesucristo, al hacer nuestra obra a diario
en un mundo impuro y tratando de mantenernos puros, perdón, al final alcanzaremos la corona de gloria y tendremos derecho a entrar en la ciudad, en la Nueva Jerusalén. Recordemos que la Nueva Jerusalén, cada puerta tenía sus perlas. Va a ser una ciudad grandísima, la perla va a ser gigante, no me quiero imaginar cómo será la ostra que producirá la perla. Seguimos. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, ¿estarán fuera de dónde? ¿Simplemente de la ciudad? ¿O estarán fuera del nuevo cielo y la nueva tierra? Estarán fuera del nuevo cielo y la nueva tierra. O sea que todos los que practican estas cosas, hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, no van a entrar al nuevo cielo, no van a entrar a la nueva tierra. No se refiere simplemente a la Nueva Jerusalén, no, se refiere al nuevo mundo. No van a pasar. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de todas las cosas, de todas estas cosas en las iglesias. Entonces, a veces habla el Señor Jesucristo, a veces habla Juan y a veces nos habla el ángel que guiaba las ciertas cosas a escribir a Juan. Entonces yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, para que este mensaje llegue a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, eso ya lo explicamos desde Génesis con Adán y Eva. Cuando ellos fallan, Dios tiene que entonces introducir el plan de salvación de que un Mesías iba a redimirnos con su sangre. Y entonces, posteriormente, 2000 años después, escoge a Abraham y le dice: a través de tu linaje bendeciré a todas las naciones, porque ahí vendrá el Mesías. 1000 años después nace David, de la tribu de Judá, que le había sido profetizado tener el cetro. Por lo tanto, el cetro es un símbolo de autoridad, de gobierno, y precisamente de ahí tiene que salir el Mesías, porque él va a tener el gobierno, el cetro, por siempre y para siempre, pero tenía que venir de una familia humana, y fue a través de Abraham, Judá, David, y luego el Señor Jesucristo nace, que es el Mesías Salvador. Entonces yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es nuestra luz. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Entonces el Espíritu Santo y la esposa se refiere a la iglesia. Entonces ahorita en este momento somos la novia, pero recordemos que va a llegar un momento en que va a haber esta boda. Entonces dice el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces obviamente estamos rogando: Señor, ven, porque híjole, están pasando muchas cosas muy feas y se va a poner peor todavía. Y dice: el que tiene sed venga, porque de él podemos tomar agua de vida. Y pues si no nos alimentamos en la palabra diario, pues obviamente las cosas de este mundo impuro pues nos van a llevar, nos van a cargar mental y espiritualmente. Dice: y el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Está disponible, está abierta. No tiene que pagar, no tiene que poner una semilla para que Dios lo bendiga. Para que Dios le dé la verdad no hay que poner ninguna semilla. Solamente es venir a Él y Él nos da el agua de vida. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Entonces dice, les voy a dar aquí una advertencia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y viceversa. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muchos textos históricos encontramos en muchas civilizaciones que precisamente contenían una maldición, o al comienzo o al final, para evitar que fueran cambiadas las cosas, o por ejemplo que fueran robados lugares sagrados. Si se acuerdan las tumbas sagradas y todo eso, usualmente tenían una maldición por si alguien las abría porque no debían hacerlo, etc. Bueno, aquí para preservar el texto sagrado, entonces Juan escribe lo que Dios le dice. Coloque ahí una advertencia: el que quiera cambiar mi palabra las va a pagar, sea porque añade o sea porque quita, las va a pagar. Y pues ese texto, hay gente que duda de la calidad de los textos sagrados y de la Biblia,
Pero por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, que son grandes textos de la literatura universal que están traducidos a casi todos los idiomas y por cultura general casi todas las escuelas en el mundo enseñan eso, hay solamente un par de cientos de copias de esos textos originales griegos o copias de esos textos que fueron escritos hace más de 2000 años. Solamente existen unos cientos de copias. De la Biblia hay más de 6500 copias. Si estos tienen 200 copias y la gente les cree, y de la Biblia tenemos más de 6500 copias que la van entre ellos, que no se contradicen, que la van. ¿Por qué estos sí con 200 copias se la creen, pero a 6500 no? A este le practican todas las maneras de avalar de cómo existen a través de las ciencias, de este también, y las pasan, pero a este le dan crédito, a este no, pues porque vivimos en un mundo impío que no quiere de valor a Dios y a sus cosas, por simple odio a Dios y a sus cosas. Muchos de nuestros científicos son ateos, son agnósticos y obviamente no le van a dar crédito a esto, por más verdadero que sea, por más de que sus propias ciencias lo comprueben. Pero entonces hay gente que duda del texto sagrado, pero recuerden eso, más de 6500 copias versus 200. Listo, este gana, porque gana. Pero el corazón humano, algunos es cerrado y dice que no, de todas maneras, ese es problema de ellos. Pero los textos se han mantenido y para completar, repito, la historia, las ciencias, las noticias corroboran lo que el texto sagrado de las profecías dice. Entonces es innegable. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Entonces el Señor, el que es testimonio, el que se pone en firme para avalar estas palabras, dice, de cierto os digo que yo vengo en breve. Y dice, amén, sí ven Señor Jesús. O sea, es una respuesta, amén, sí ven Señor Jesús. Dice el versículo 21, que es el último versículo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es el favor, básicamente, el favor de Dios, el favor que no nos merecemos, pero que Él nos lo da de todas maneras, en el favor de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros, amén. Y este es el fin del capítulo 22, este es el último versículo, el 21, y aquí hemos terminado la serie de los 22 capítulos de Apocalipsis.